Buenas tardes. Una vez más, en estas fechas y como presidenta de la comunidad, tengo el honor de dirigirme a todos los aragoneses para hacerles llegar un breve mensaje. Un mensaje que es ya una tradición de estos días tan especiales de la Navidad, en los que todos nos sentimos un poco más cercanos y en los que la esperanza de un tiempo mejor arraiga con más fuerza entre nosotros. Con esta tradición fortalecemos los lazos que nos unen, avivamos nuestro sentido de comunidad y reafirmamos la importancia de nuestras instituciones por encima de preferencias políticas o de quienes las encarnen en cada momento. Somos sencillamente aragoneses celebrando el Año Nuevo. Queremos lo mejor para nuestra tierra y deseamos que el año próximo nos traiga días mejores. En ese deseo de que a Aragón le vaya bien, nuestras instituciones democráticas deben de seguir siendo nuestro más firme aliado en la búsqueda de nuestras metas personales, familiares y como comunidad. Ellas deben de jugar un papel central para hacer realidad la irrenunciable sociedad de oportunidades, el bienestar que queremos proteger, la libertad y la justicia. En momentos de crisis profunda como la que ahora sufrimos, puede cundir en algunos el desánimo o la fatiga de la democracia, la pérdida de sentido institucional. Puede oscurecerse el enorme valor que las instituciones tienen en nuestra vida diaria, pero nunca podemos olvidar que nuestro futuro depende de ellas. No hay libertad, ni habrá progreso, ni saldremos de esta crisis sin unas fuertes instituciones democráticas. Muchos recordamos muy bien la alegría que sentimos cuando se hicieron por fin realidad hace ya más de 30 años. Todos debemos hacer el esfuerzo de protegerlas, de respetarlas y de dignificarlas como nuestra Constitución, nuestro Estatuto de Autonomía y nuestras leyes nos mandan que hagamos, especialmente a quienes tenemos responsabilidades públicas. No ha pasado demasiado tiempo desde las últimas elecciones autonómicas y todavía menos desde que en medio de unas circunstancias económicas y sociales muy adversas se conformó el actual Gobierno de Aragón. Pero a pesar de ello, ya hemos avanzado en el camino marcado y sobre todo hemos hecho lo que era indispensable. Hemos asentado los principios de gobierno que deben marcar nuestro rumbo, tal y como comprometí en mi investidura. Austeridad, eficiencia, realismo, transparencia, vocación de servicio. Ahora bien, esos principios que son imprescindibles no son en sí mismos el objetivo que buscamos. Esos rasgos de carácter del actual Gobierno de Aragón, si se me permite la expresión, son solo el punto de partida, la base sobre la que ahora debemos construir la comunidad que queremos para las próximas décadas. No olvido, porque lo tengo siempre presente, el drama de las personas que a lo largo de este año han perdido su empleo, ni tampoco el de aquellas que llevan demasiado tiempo en su búsqueda sin haberlo encontrado todavía. Soy muy consciente también, porque todos tenemos ejemplos cercanos, de las dificultades por las que atraviesan muchas familias aragonesas para poder cubrir sus necesidades más básicas. Dificultades salvadas en muchas ocasiones gracias a la ayuda de sus familias. Necesitamos que Aragón vuelva a crecer para crear empleo. Necesitamos que recupere su dinamismo y necesitamos que lo haga de un modo sostenible, duradero y socialmente justo. El modelo de sociedad justa que queremos es aquella en la que el destino de las personas no lo determinan sus circunstancias, sino sus decisiones. Es necesario asegurar para todos la igualdad real de oportunidades, que este Gobierno quiere hacer posible, aunque sea lo más valioso de cuanto la crisis ha dañado. No podemos ignorar que existe un contexto global en el que se sitúa Europa, un contexto europeo en el que se sitúa España y un contexto español en el que se sitúa Aragón. Pero estos contextos que se nos imponen, lo queramos o no, lejos de ser una excusa para la pasividad, son un incentivo para la imaginación y para la creatividad. Precisamente porque no es mucho lo que podemos elegir, es necesario que elijamos bien
y que aprovechemos al máximo el margen de maniobra del que sí disponemos. Pedir al Gobierno de Aragón que ignore el contexto global, que se sitúe contra el proyecto europeo o que sea desleal con las instituciones nacionales es perder el tiempo, porque no lo vamos a hacer. Por responsabilidad, por convicción y por lealtad, este es un gobierno que acepta la globalización como una oportunidad para Aragón, que quiere ser parte activa del proyecto común europeo y que va a trabajar siempre con pleno respeto institucional. Pero todo ello no es obstáculo para que utilicemos al máximo nuestras competencias y nuestra autonomía, para que desarrollemos un proyecto propio, genuinamente aragonés, pensando en Aragón, pero sin pensar en contra de nadie. Un auténtico proyecto político y económico capaz de movilizar todos nuestros recursos y todas nuestras energías, con la vista puesta en la modernización integral de la sociedad aragonesa. Buscamos un verdadero salto adelante de nuestra comunidad y no aquello con lo que tantas veces nos hemos conformado. Eso ya no nos basta. Hoy puedo decir con satisfacción que ese proyecto está en marcha. La estrategia aragonesa de competitividad y crecimiento ordena y estructura en buena medida los presupuestos de nuestra comunidad para el próximo año y marca el camino por el que vamos a avanzar. Vamos a destinar casi 500 millones de euros a iniciar un proyecto novedoso en nuestra historia reciente por su solvencia, por su profundidad y por su ambición. Dedicaremos recursos públicos a políticas transversales que ayudarán a crear nuevas empresas, a financiar sus ideas y a hacer posible su presencia internacional. Queremos que nuestros productos puedan llegar a los mercados emergentes, a los lugares del mundo donde no hay crisis y en los que existe una gran capacidad de compra. Si hacemos que el mundo sea el mercado de las empresas de Aragón, estas podrán salir de la crisis mucho antes y mucho más fuertes. Impulsaremos nuestros sectores estratégicos con medidas por valor de más de 200 millones de euros y destinaremos otro tanto a políticas de crecimiento y de empleo. Vamos a hacer, a pesar de lo limitado de los recursos disponibles, un gran esfuerzo presupuestario. Pero lo más importante no es el dinero público que vamos a invertir. Lo más importante es que si nos comprometemos con ella, la estrategia aragonesa de competitividad y crecimiento hará posible que cada euro gastado produzca beneficios sociales de mucho más valor. Atraeremos inversiones, promoveremos la innovación, llegaremos a nuevos lugares, transformaremos nuestra estructura económica y cohesionaremos nuestro territorio. Aprovecharemos las nuevas posibilidades que el contexto español y europeo nos ofrece, que las hay y que son muy importantes. Se creará empleo y habrá nuevas oportunidades. Crearemos riqueza. No es cuánto se gasta, es cómo y en qué. Ese es el cambio de fondo que se está produciendo en Aragón. Queremos un Aragón líder. Es nuestro empeño y así lo hemos dicho siempre. La crisis no solo no nos hace renunciar a él, sino que nos anima a trabajar por él con más decisión que nunca. Nuestra comunidad se encuentra hoy significativamente mejor que la media española en muchas de sus variables fundamentales. Nuestra deuda, nuestro déficit público y nuestro desempleo han sufrido un deterioro menor que la mayoría de las comunidades autónomas. Pero eso no puede ser un consuelo para un gobierno responsable. El daño a nuestra economía en los últimos años ha sido muy grave. Y aunque estamos comenzando a detener ese proceso de destrucción económica, lo cierto es que aún tenemos muchísimo trabajo por hacer. Pero lo importante es que podemos hacerlo y que estamos decididos a hacerlo. Y por eso quiero que, a pesar de las dificultades por las que atravesamos, este sea un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza realista en nuestro futuro. En poco tiempo hemos demostrado que las cosas se podían hacer mejor, que no estábamos condenados a nada y que nuestro futuro sigue estando en nuestras manos. Nos hemos rebelado contra la crisis y ese es el primer paso para vencerla. El trabajo del Gobierno de Aragón consiste en liderar el profundo deseo de cambio que la sociedad aragonesa manifestó en su momento en las urnas. Liderar la rebelión contra la resignación, contra el desánimo, contra el fatalismo.
para hacer realidad nuestras aspiraciones, nuestras metas, nuestras esperanzas. Para no darlas por perdidas, porque no lo están. Mi gobierno, y desde luego yo misma, mantenemos intacta esa voluntad de rebeldía frente a la desesperanza. Mantenemos intacto el anhelo del mejor Aragón posible que hemos imaginado juntos y que juntos podemos hacer realidad. Estamos en camino, cierto que lejos aún, pero cada día más cerca de nuestra meta. Será difícil, pero con esfuerzo y con tesón la alcanzaremos. Pido que deseemos juntos que el año 2013 nos acerque un poco más a ese destino compartido, al Aragón al que aspiramos y por el que trabajamos. Y pido que el nuevo año traiga para todos esperanza en el futuro. Feliz año 2013 y muchas gracias.